Listo. Muy buenas noches. Estamos muy contentos. Esta noche hay gozo porque la Navidad está muy cerca. No por los regalos que puedas recibir, sino porque es el gran evento de los siglos. Dios con nosotros, Emmanuel, que vino a la gran misión de pagar por nuestros pecados. En esta noche hay mucho gozo, no solo porque es la número 39 años seguidos que hemos dado la plática de Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Pero además yo quisiera decir, ¿ya mandaste a la lista de difusión también? Yo quisiera decir que este año 2021, para mí, específicamente para mí, ha sido el año en Cristo más grande de mi vida. Principalmente los últimos 6 meses han sido preciosos. Con la visita de muchas personas del extranjero que vinieron a hablar de Cristo aquí en esta casa y en esta transmisión. Y ayer, consumándose el fin de año con la cena de los jóvenes, 22 jóvenes que vinieron a cenar y compartir el gozo del nacimiento de Cristo. Hubo predicación, hubo villancicos que cantamos, hubo piñata, hubo que cada uno habló de sus deseos de año nuevo y algunos fueron muy conmovedores. Realmente fue un maravilloso cierre. Pero esta mañana tuvimos un desayuno con personas muy queridas que dieron su testimonio y también los jóvenes de esta casa estuvieron oyendo. Maravilloso, el año más fuerte en Cristo de mi vida. Esta noche tenemos la cuarta plática de Navidad. Tuvimos 2 la semana pasada y ayer fue precioso. Tú puedes verlas ahí en YouTube, en nuestro canal o en nuestra página web. Pero fue muy bonito porque en una de ellas hubo más de 280 visitas a ver, a oír el mensaje del verdadero significado de la Navidad. Esta noche tendremos otra plática del mismo tema, el nacimiento del Rey, el verdadero significado de la Navidad. Empezaremos con la pastorela de los niños, que pues fue esfuerzo para ponerla porque no somos camarógrafos, cinematógrafos profesionales, pero la hicimos con mucho amor para ti. Después tendremos el testimonio, la transformación poderosa de vida de Estela Espinosa y después la plática. Entonces, ante este muy apretado programa, pues vamos a empezar con la
pastorela. Primero, una pequeña oración. Gracias, Señor. Gracias por darnos tanto gozo, tanta fuerza. Es en ti donde se tiene la vida abundante y la seguridad de vida eterna. Te pido por esta última plática del año de Navidad, que sea poderosa, que realmente nos haga meditar mucho sobre el verdadero significado de la Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues y veamos lo que ha sucedido. Esto ya no ama el cielo. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios. Gracias. 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 Por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús. Buenos días,
Mi nombre es Estela Espinosa. Puedo decir que tuve una vida muy linda hasta los 12 años, con un padre y una mamá muy dedicados a su familia. Desafortunadamente, mi papá se enfermó de alcoholismo. Esto trajo grandes cambios a mi familia, particularmente en la cuestión económica, aunque lo más difícil de esa etapa fue ver cómo esta enfermedad consumía a mi papá poco a poco, ver la manera incansable de trabajar de mi mamá, una mujer sumamente dedicada a su familia, responsable, amorosa, cuidadosa, siempre dándonos un muy buen ejemplo. A la edad de 17 años fui invitada a un concierto de música cristiana donde escuché hablar de Cristo por primera vez de una manera distinta a la que yo conocía. Me integré a la iglesia y a todas las actividades que había para los jóvenes de mi edad en ese momento. Aunque conocía a Jesucristo, yo no entregué mi vida a Él porque en mi cabeza solo había un propósito, que era el de trabajar y salir adelante para apoyar a mi mamá. A los 19 años fallece mi papá, yo continúo con mis estudios y inicié una relación con un joven también que comenzó a asistir a la iglesia, a veces intermitente porque no vivía en la Ciudad de México. Concluyo mis estudios, él me propone matrimonio, yo acepto esta propuesta. Mi mamá, mis pastores y mis amigos cercanos no estaban de acuerdo con esta decisión, ya que yo tenía 23 años. Pensé que estaban equivocados y que no me entendían. Acepto la propuesta y antes de casarme me entero que él tiene una relación con una mujer casada, antes de la boda. Decido no decirle a mi mamá porque sabía que ella no iba a permitir que yo continuara. Aún así, continué con los preparativos, me casé. Evidentemente esta decisión no fue muy buena, ni para él ni para mí, porque terminó en un divorcio por una cuestión de infidelidad de su parte. Al terminar esta situación, yo me alejé de la iglesia, me comenzó a ir muy bien en mi tema de trabajo profesional. Yo trabajé en una agencia de viajes por mucho tiempo. Esto me permitía viajar a diferentes partes del mundo. Me dediqué también a hacer muchísimo ejercicio, apoyar a mi mamá. Realmente era un culto para mí misma siempre. También me volví una persona sumamente orgullosa, egoísta. Decía que me sentía una buena hija, una buena hermana, que no lo era porque nunca le preguntaba a mis hermanos cómo estaba. Tenía felicitaciones en mi trabajo porque entraba a las 7 de la mañana, salía tardísimo. Realmente solo me dediqué a mí. Esto me hizo una persona muy solitaria también. En uno de los viajes que tuve, estaba en un parque sentada, rodeada con todas las cosas que me podía comprar, y le pregunté a Dios si de esto se trataba todo. A la edad de 27 años conozco a mi actual esposo, un hombre respetuoso, caballeroso, muy alegre, e inicio una relación con él. A los 6 meses de noviazgo, él me pide matrimonio. Yo no quiero casarme. Tanto mi mamá como mi esposo no estaban de acuerdo con esta decisión que yo estaba tomando. La respetan y él me dice que cuando yo esté preparada nos casaríamos. Al año de ser novios, nace en mí el deseo de ser mamá. A mí me habían informado que esto no sería posible por una cuestión física. Así que hicimos 2 intentos. En el tercer intento yo le pedí a Dios que permitiera el que fuera yo mamá. Que si Él me permitía ser madre, yo trataría de ser una buena madre. Antes de iniciar el tratamiento de fertilidad, Dios permite que yo esté embarazada. Esta noticia trajo a mí una gran alegría, pero también una profunda tristeza, ya que mi mamá fallece 3 semanas antes del nacimiento de mi hijo. Fue un momento muy difícil, aunque conté con el apoyo incondicional de mi esposo, mis hermanos, mis suegros. Sí me costó mucho trabajo superarlo. Siempre tenía este vacío de no satisfacción. A las 3 semanas del nacimiento de mi hijo me caso con mi esposo y posteriormente, 3 años después, nace mi hija. Tenía ya una familia, debería haber estado muy contenta y desafortunadamente vuelvo a sentir este vacío en mi vida y comienzan los problemas.
Mi esposo trabajaba mucho, él se iba muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde y empezamos a tener una falta de comunicación constante. Nos peleábamos mucho, ya que él constantemente hablaba de sus logros personales y de sus desafíos pasados, que quería ser futbolista, y yo hablaba del futuro. Esto trajo grandes dificultades a esta familia. Llegó el punto que ya el tono de pleitos era tan alto que decidimos divorciarnos. Me contacta mi mejor amiga de toda la vida y le escucho un tono de voz distinto. Ella estaba muy contenta y agradecida y le platico lo que me está pasando. Ella me invita a unas pláticas que ella asiste cada miércoles, cristianas. Yo realmente me encontraba muy desesperada. Le dije, es que me quiero divorciar. Me dice, ¿por qué no vas? Así que decido acompañarla. Un miércoles llegué a una casa del Pedregal donde había muchísimas señoras, yo eran como 20, todas señoras muy amables, todas tenían una Biblia en la mano y me presenta a su pastor, Carlos Treviño, actualmente mi pastor. Y lo primero que se me ocurre decirle a mi pastor es decirle, le digo, quiero divorciarme, me gustaría platicar contigo después de la plática para que me des un consejo. Su respuesta fue, ¿por qué no le das una oportunidad primero a Dios y luego platicamos? Ya iba a iniciar el estudio, se llamaba La Familia Bendecida. Yo llegué a pensar que mi amiga le había platicado lo que me sucedía. Él inicia la plática diciendo que Dios debe ser el centro del matrimonio, la guía. Y separa las actividades que tenía que hacer una madre amorosa y dedicada a su familia y el hombre. Tristemente para mí me doy cuenta que lo que él mencionaba yo no lo hacía, yo no estaba haciendo todo lo contrario. Él cita un versículo que viene en el libro de Proverbios 14:1 que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En ese momento entendí que yo era esa mujer, que no estaba derribando a mi familia, la estaba destruyendo por mi orgullo. No me importaba el dolor que le iba a causar a mi esposo, ni a mis hijos, ni a nadie, solamente estaba pensando en mí, en lo que yo quería hacer para mi vida. Continuaba el estudio y me empecé a sentir muy triste porque era todo lo contrario a lo que yo hacía y decía. También mencionó otro versículo que dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás sería dado por añadidura. Yo estaba ya en ese momento un poco quebrantada y preocupada porque decía, Dios, ¿cómo me vas a perdonar siendo yo como soy? No merezco que me perdones. Afortunadamente para mí, al final del estudio, Carlos decía que si queríamos ser salvos, teníamos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y que Él entrara a mi corazón y fuera el dueño y Señor. Yo me di cuenta en ese momento que toda mi vida había sido un culto para mi gloria personal, para mi egoísmo, solamente pensando en mí y no en los demás. Le pedí perdón a Dios. Esa mañana del día 5 de octubre del 2005 puedo decir que nací nuevamente. Yo no le pedí a Dios que entrara a mi corazón, le supliqué que por favor me salvara. Así que hice la oración. A partir de ese momento yo comencé a leer mi Biblia todos los días y a orar. Yo quería más. Tuve la bendición de conocer a la esposa del pastor, una entrañable amiga hasta el día de hoy. Ella daba los estudios bíblicos a los niños. Mis hijos se integraron a la iglesia. Mi hija a la edad de 3 años, actualmente 19. Mi hijo tenía 6 años, hoy 22. Así que los tres comenzamos a compartirle a mi esposo lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo, nuestros pastores. Así que 10 años después, mi esposo vino a Cristo. Hoy puedo decir que somos una familia bendecida por Dios, donde la dirección la lleva el Señor. Todas las decisiones que se han tomado en mi casa, desde escuela, con mis hijos saben que no es la carrera que ellos quieran estudiar, sino de qué manera le van a servir a Dios, son dirigidas por Dios. Y entendí que no importa tus logros académicos, tu éxito laboral, o el viaje, o lo que tú puedas comprar, si Dios no es el centro de tu vida, no funciona. Nosotros vamos a cumplir 22 años de casados, bendecidos por Dios. Muchas gracias. Maravilloso testimonio de Estela Espinosa. Dios está en el gran negocio de transformar vidas.
como la vida de Estela fue transformada. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Un regalo grandioso que no se acaba en esta tierra, sino que traspasa a la vida eterna. Y yo quiero hablarte de eso porque ese es el significado de la Navidad. Para ello vamos al libro de Mateo en la Biblia. Si no tienes Biblia en este momento, no importa. Yo voy a estar citando lo que dice Dios en este pasaje. Mateo capítulo 1, empezando en el versículo 18. Podría yo titular este estudio específico como el nacimiento del Rey. Versículo 18, Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, que cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y llamará y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como aquel ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un pasaje pequeño en una Biblia de muchas hojas, pero un mensaje realmente poderoso. Notamos que nos dice el pasaje que el nacimiento del Rey, el nacimiento de Jesús fue virginal. Muchos pensarían que esto es increíble, otros que es una mentira, otros que solo es una leyenda. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, que dice así. Romanos 3 y 4. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es veraz y nos dice que su Hijo Jesús nacería de una virgen. Y mira que lo dijo allá siglos antes, quizás 700 años antes de que naciera Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios venía a la tierra a darnos un mensaje muy importante que después Él mismo cumpliría con su muerte, con su resurrección a favor del hombre. Todos los evangelios nos dicen, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen que Jesús nació de una virgen. Y así como Mateo nos muestra la genealogía real del rey, que bueno, para un rey su genealogía sería muy importante. Entonces en este Evangelio de Mateo, en los versículos anteriores, no los voy a leer, que son 17, Dios nos da la genealogía de Jesús el Rey. Empieza con Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora procede en estos versículos que te voy a desglosar en esta plática con la genealogía divina del rey. Nos muestra la genealogía humana del rey y ahora la genealogía divina del rey. Jesucristo fue concebido por Dios mismo, nos dice el versículo. Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bueno, esto de el nacimiento virginal de Jesús es muy importante. Es muy importante porque si Jesús hubiera nacido de hombre, como tú y como yo y como todo el resto de la humanidad,
entonces Él también traería la naturaleza pecaminosa como nosotros y necesitaría un Salvador como nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús vivió la vida perfecta que Jesús demanda de cada uno de nosotros. No hubo pecado en Él, no traía la naturaleza pecaminosa de Adán, que lo hubiera hecho un pecador como tú y como yo, porque en mi sangre corre esa naturaleza de Adán, desobediente, orgulloso, rebelde. Tú sabes esas palabras tanto como yo. Pero veamos el pasaje mismo, porque sí nos trae gran aclaración. Versículo 18 de este Mateo capítulo 1. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vaya versículo pequeño de solo 3 o 4 líneas, pero nos da la genealogía de Jesucristo desde el punto de vista divino. 17 versículos nos muestran la línea real humana y solo uno explica la línea real divina. Dios no tiene que elaborar mucho para explicarnos algo muy sencillo para Él. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Él hizo al hombre como Él quiso. Le puso los dientes donde Él quiso. Le dio 2 ojos en lugar de otra cosa. El diseño es de Dios. Y ese diseño Él puede romperlo o hacer lo que Él quiera con él. Y nos dice que Jesucristo vino habiendo sido concebido por el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que decir que María que está involucrada en este nacimiento, el instrumento de mujer para que este niño viniera al mundo. Muy poco realmente sabemos de ella. Su padre, dice en la Biblia, se llamaba Elí. Lucas 3:23. Lucas nos da una genealogía, Mateo nos da la otra genealogía, José y María. Y en Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aquí está hablando de Elí, suegro de José, padre de María. También sabemos un poco de ella. Tenía una hermana que también se llamaba María, Juan 19:25.
En mi casa, mis 4 hermanas se llaman María. Qué enredo, ¿no? Qué confusión. Bueno, pero tenían un nombre adicional para que más o menos tuviéramos un poco de orden en casa. María tenía una hermana que se llamaba María. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y bueno, también se nos dice que María tenía un pariente que se llamaba Elizabeth. Lucas 1:35. Bueno, se nos está diciendo algunos pequeños detalles de María. Lucas 1:36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que también llamaban estéril. Pero realmente fuera de esos pequeños detalles, sabemos poco de María, su carácter, un carácter sumiso, sensible, virgen antes de tener a Jesús. Lucas 1:34. Lucas 1:34. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella escuchó al ángel, ella sumisa, sensible, obediente. Es lo único que realmente sabemos de María, no sabemos más. De José, el esposo de María, realmente sabemos hasta menos, solo que era un hombre justo. Lo vemos aquí en el pasaje que estamos analizando, capítulo 1 de Mateo, versículo 19. José, su marido, cómo era justo. Eso es lo que sabemos de él. Y sabemos también que él era carpintero. Poco sabemos de él. Mateo 13, versículo 55. Vemos estos detalles en la Biblia acerca de estos novios. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, dice aquí el versículo que ellos estaban desposados. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José. Desposados quiere decir comprometidos. Habían ya firmado algunos papeles, estaban comprometidos a unir sus vidas. Pero antes de que se juntasen, antes de que se concluyese el matrimonio de esta pareja, ella estaba embarazada, había concebido de Dios mismo.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue en el tiempo de Dios que Jesús venía, en el método de Dios que Jesús venía. Este fue el nacimiento de Jesús. Pero notamos en este pasaje que este nacimiento fue confrontado. Es la segunda cosa que vemos. La primera fue el nacimiento del rey, como fue. La segunda es de que hubo conflicto. Pues hoy no habría conflicto. Hoy la moral en nuestra humanidad está por los suelos. No es cierto, está por debajo de los suelos. La gente se junta, se divorcia, no importa que tenga un marido, que tenga 4 novios. Así es el día de hoy y nadie pone ningún pero o confrontación al respecto. Pero no era así en los tiempos de Jesús. Nos dice el versículo 19 de Mateo 1. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Tú sabes el castigo que tenía una mujer que resultaba embarazada fuera del matrimonio, se sigue llamando fornicación. Esa mujer era apedreada. Bueno, José era justo, él amaba a María, no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo es que María está embarazada? Es una buena mujer. Yo sé que es una mujer realmente virtuosa. Y quiso dejarla secretamente. No voy a hacer un gran escándalo, sencillamente me voy a retirar, porque pues yo no puedo casarme con una mujer que ya está embarazada. No está en mi filosofía de vida. Y dice la Biblia que él trató de dejarla secretamente. Pero también dice la Biblia en el siguiente versículo algo muy importante. Pensando él en esto, estaba determinado en dejar secretamente a María. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer. No temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Bueno, dice la Biblia que no hubo ningún indicio de duda de parte de él, de rencor, de ira, de celos por lo que estaba sucediendo. El testimonio del ángel es concluyente y definitivo ante un hombre obediente, un hombre justo, un hombre que sí quiere seguir lo que diga Dios, sin importar que él lo tomara como algo lógico. A ver, espérame, ¿cómo es que mi mujer está encinta y no ha tenido
ninguna relación con un hombre. No lo sé, pero el ángel de Dios me lo dice y yo creo a Dios. Qué bonita actitud de este hombre, que debe de ser la actitud de cada uno de nosotros. Cuando Dios habla, todo el mundo cierra su boca. O debe, cuando menos, no en este tiempo que todos dicen que Dios está muerto. Y por eso tenemos la confusión mundial terrible de nuestros días. Bueno, pues siguiendo el pasaje vemos una tercera cosa. Uno, el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Dos, la confrontación que sufrió José al saber esto. Pero tres, un nacimiento realmente planeado. Esta planeación venía de Dios. Dios en el concilio eterno de los siglos, mucho antes de la fundación del mundo, concilio de tres personas. En una, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese concilio se determinó la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Claro que pudo haber objeción. Oye, espérate, si al hombre le das libre albedrío, si le das un cerebro, como tú dices, debemos hacerlo, hay mucho peligro, se puede revelar y entonces tendremos un lío. Pero Cristo dijo, no me importa si hay rebeldía, que ciertamente la habrá, porque Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. No importa, dijo Jesús, yo pago por el pecado, por la grave falta del hombre. Y así se planeó el nacimiento del Rey. Un propósito claro, contundente. Ella daría a luz un hijo. Mateo 1:23, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová salva, eso es lo que quiere decir Jesús. Jehová es el Salvador, Jesucristo, Mesías, Salvador. Esto no todo testificaría de la salvación de Dios, sino que Jesús mismo, Dios mismo, sería la salvación. Cuánto nos ama Dios para Él planear que el hombre fuera creado a su imagen y semejanza, pero que Él mismo pagara por los platos rotos del hombre. No importa, esa salvación la quiso consumar Dios. Versículo 21, aquí de nuestro pasaje, dará a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Y aquí viene el propósito de por qué Dios venía a la tierra. Él quería pasar un mensaje muy importante y quería además que ese mensaje se concluyera, se sellara con la muerte y resurrección del Rey. Vemos entonces el punto número 4 de este pasaje, las profecías que se cumplieron.
el propósito que se cumplió. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Vendría acaso a ser un buen hombre con ideas muy bonitas para que el hombre reflexionara? ¿Sería maestro de filosofía en alguna universidad, ahí con Gamaliel en Jerusalén? ¿Trataría él de fundar una nueva religión rara? Porque la religión establecida por Dios ya estaba. Era la religión judía. Sin embargo, él llegó a hablar tan maravillosamente en esos 3 años de ministerio público. ¿De qué se trata? ¿A qué vino Jesús? Nos lo dice claramente este pasaje de Mateo 1 en el versículo 21. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque, aquí está, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que vino a hacer Jesús. No fundó ninguna religión, no tuvo ningún ejército, no escribió ningún libro, no viajó más que unas cuantas millas de Judea a Galilea, no salió de su nación, pero vino con el propósito específico de cumplir lo que se había planeado en el concilio divino de los siglos, a pagar por tus pecados. ¿Pecado? A ver, explícame eso, porque no entiendo mucho esa palabra. Yo, pecado, bueno, tengo mis faltitas, pero son pequeñas canas al aire. No es que yo sea malo, no es así lo que dice Dios. El pecado es gravísimo, es la transgresión a la ley de Dios. Es fallar el marco, no dar en el blanco, es romper relación con Dios, porque Dios es perfecto y exige perfección. El versículo dice, porque la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte. La separación del hombre con Dios. Cuando Dios había hecho al hombre para tener compañerismo con él. Terrible. El hombre ha bajado, ha enterrado, ha totalmente transgiversado en la palabra pecado y hasta se burla de ella, y sin embargo es la grave falta que Dios no puede ignorar. Y por eso Jesús vino a la tierra a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Tú has pecado? Dice la Biblia en Santiago, otro libro de la Biblia, 2:10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Un pecado tuyo y estás muy mal con Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo, están destituidos de la gloria de Dios. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Eso incluye a toda la humanidad, porque todos hemos pecado.
pecado. No hay ninguna excepción. ¿Y sabes cuál es el resultado del pecado? En la muerte. Todos los hombres mueren. Tú morirás, yo morirá, no podremos escapar la muerte, que es una de las consecuencias del pecado. Fuimos diseñados para tener vida eterna, pero con el pecado este cuerpo se va degenerando, se va acabando y yo acabo en la muerte. Pero Dios no acaba con la muerte del alma del hombre, que sí será eterna. Dios quiere que tú pongas atención a eso y te enfrentes a la realidad de tu vida. Eres un pecador. Un pecado y tú no entras al cielo. Cuanto más todos los pecados que has cometido, quizás hasta hoy mismo cometiste pecado mintiendo, codiciando, robando, etcétera, cosas que todos sabemos perfectamente. Y por ello no entraremos al reino de Dios cuando venga la muerte. Inevitablemente seremos condenados. El infierno estará súper lleno. Todos estaremos ahí. El cielo estará vacío. No hay nadie que puede llegar al cielo. Dios quiso arreglar eso, pero lo tenía que arreglar Él y nadie más. Con todas las obras que pudieras tú hacer, no pagarías ni por uno de tus pecados. Él abrió las puertas del cielo para que sí entrara alguna gente de la humanidad allí, aquellos que aceptaran el pago de Cristo por los pecados. A eso vino Cristo, a salvar a su pueblo de sus pecados. Es posible que yo te invitase, como le hicimos esta mañana, a un desayuno, a una comida. La invitación está hecha, pero si tú no vienes, esa comida no es tuya. Deliciosa, preparada, lista, pero no viniste. Así es la salvación eterna. Cristo paga por los pecados de toda la humanidad. Es muy fácil irse al cielo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero si tú no vas a la cruz y te apropias de ese pago para ti, tú no entras al cielo. No importa que hayas hecho el peor canalla criminal de la tierra o el más santo que dio su vida en caridad y en trabajo por muchos. No es por obras, porque las obras no pagan por un pecado. Dice la palabra de Dios que ese nacimiento fue consumado. Lo vemos en el siguiente versículo que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es del punto anterior, profecías cumplidas, propósito cumplido. Pero veamos el siguiente versículo.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Al recibir José la revelación directa de Dios, él simplemente obedeció. ¡Qué maravillosa actitud! No fue como la mía. ¿Por qué, Dios, pasa esto? A ver, explícame, Dios, ¿cómo es posible que tú eres un Dios de amor y mira, ya se me perdió la pluma y no la puedo encontrar? A ver, tantas excusas y justificaciones tontas que tenemos todos. José, ante un realmente acontecimiento trascendental que desafiaba al diseño de Dios para el nacimiento de bebés, él dijo, no me importa, no entiendo, aquí no estoy para entender, sino para obedecer. Y dice que despertando del sueño, él tomó a su mujer y tomaría a este niño que no era suyo, él sería padre adoptado, tendría a este niño, protegerlo, educarlo durante su crecimiento. Así es. Y no sabemos más de lo que él hizo, pero sí vemos en el siguiente versículo muy importante, que es el versículo 25, que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Jesús se uniría a su mujer. Jesús y María serían una pareja normal como tu padre, José, una pareja normal como tu padre y tu madre, o como quizá tú mismo la tienes, pero no la conoció sexualmente hasta que este niño naciera. Un hombre normal, pecador también, que necesitaba un Salvador. Una mujer normal, como todas las mujeres, pecadora, que necesitaba un Salvador, y que ella misma lo dice ahí en Lucas 1, cuando se le presenta el ángel para decirle que va a concebir a Jesús. Pero dice aquí que no la conoció hasta. Aquí la palabra hasta es muy importante. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Tú lo sabes, el primero. Entonces Jesús y María tuvieron más hijos. Sí, José y María tuvieron más hijos. Su primogénito fue concebido del Espíritu Santo y tuvieron más. Como lo dice Mateo 13:55, que ya leímos, en donde dice, habla de 4 hermanos más de Jesús. Medios hermanos, realmente. Sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Pero todo esto es la historia preciosa del nacimiento del Rey. Y le puso por nombre, como el ángel había dicho, le puso por nombre Jesús, el Salvador. El Salvador de tu vida, el Salvador de mi vida. Cristo venía a la tierra para avisarme
del tremendo peligro, de la tremenda situación en que yo estaba, pecador, separado de Dios, que nunca entraría al cielo. No importa lo que hiciera. Jesús vino a decirme eso, pero no paró allí, sino que Él mismo dijo: yo soy el Salvador del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí habrá pasado, no tendrá condenación, sino que habrá pasado de muerte a vida. Tú y yo estamos condenados por Dios por el pecado. Pero Dios ofrece un regalo tremendo, grandioso, que solo Él podría ofrecer. El regalo de Navidad eterna. Cristo fue a la cruz por ti. Él pagó el pago que demanda Dios por los pecados. Y siendo Dios, Él pagó por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, para que todo aquel que quiera tenga vida eterna. Pero dice todo aquel que quiera, y no todos quieren. La mayoría de la humanidad no entrará al cielo, porque no fueron a la cruz, fueron invitados, pero no se apoderaron del pago de Cristo en la cruz. Cristo gritó allí en la cruz: consumado es. Todo está pagado, pero tengo que ir a apropiarme por eso. Esta noche yo quiero que tú tengas el regalo de Navidad, el regalo de Navidad de Dios a ti. Un regalo. La palabra regalo implica gratuitamente. Siendo justificado gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 24. Gratuitamente. Eso es lo que dice el versículo. ¿No te gustaría a ti? En este tiempo de Navidad, un tiempo que Dios en su gracia pone cada año para ver si tú quizá, tal vez, probablemente alces los ojos al cielo y digas: Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo he pecado. Yo estoy mal con Dios. Yo necesito arreglar las cosas. En esta Navidad, en este día, en este momento en donde tú estás escuchando el mensaje de Dios, inclina tu rostro, dobla tus rodillas ante el Rey, pidiendo perdón por tus pecados. Un yo grande que tú traes, que tiene que ser destruido porque te hace mucho mal y te impedirá que llegues al cielo. Clama a Dios en este momento. La misericordia de Dios es grande, no importa qué pecado, no importa cuántos pecados, Él ya los pagó. Ahora te toca a ti tomar ese pago para tu vida. Bueno, tú me dirás, bueno, ¿cómo le hago?
¿Qué tengo que hacer? ¿Echarme agua bendita? ¿Ponerme a rezar 5 padres? ¿Qué hago? Sencillamente, con un corazón humilde, hablar con Dios. Él está en estos momentos aquí entre nosotros, porque cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí. Atento a lo que tú vas a decir. Díselo. Yo soy un pecador. He fallado. Quiero un cambio, como el cambio que oímos de esta señora Estela Espinosa, que nos acaba de dar su historia de cómo ella agarró su boleto al cielo. ¿No te gustaría a ti hacer lo mismo? ¿Qué te impide que tú clames a Dios en estos momentos? Bueno, yo sé que lo que podría impedir es tu orgullo. Échalo a un lado. Eso fue lo que dijo Estela. Tiró su orgullo a la basura. No sirve para nada. Y ven a Cristo. Dile que tú quieres una vida nueva, que incluya la vida eterna. Yo te invito en este momento a que hagamos una pequeña oración tú y yo. Yo te guío en una oración. No son palabras mágicas ni van a sonar campanitas de Navidad. Es sencillamente un corazón sincero hablando con Dios. Yo te guío, tú repítelo conmigo allí en silencio, en el silencio de tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros en este momento. Dile a Dios, habla con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos para que veamos el quebranto que hay allá adentro, bancarrota total allá adentro de nuestro corazón, y vamos a hablar con Dios. Oh Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. He estado muy lejos de ti. Para nada eres tu parte de mi vida, y mucho menos lo principal de mi vida. Lo principal es mi yo, un yo inmenso que me hace mucho daño. En esta noche pido perdón. En esta noche me arrepiento y vengo a suplicar que me perdones y que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida. Desplaza mi yo, tíralo a la basura. Siéntate tú. Te lo pido, basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Oh Dios, entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo hice una oración muy similar hace ya 44 años. La decisión más importante de mi vida, la obtención gratis de la vida eterna que pronto canjearé al entrar al cielo. Yo espero que tú hayas
hayas hecho esto hoy, 23 de diciembre de 2021. La Biblia dice que naces de nuevo, que empieza una nueva vida. ¿Cómo no querríamos tomar la oferta de Dios? Y así empezar a caminar con Dios hasta que llegue el momento que canjees tu boleto. Empieza pues, habiendo orado conmigo esa oración, a apropiarte de que Cristo esté en tu corazón y Él quiere que tengas compañerismo con Él en un libro precioso que se llama la Biblia, en donde en el Nuevo Testamento hay un pequeño libro que se llama el Evangelio de Juan. El amor de Dios, irrevocable, grandioso, eternal, a tu favor. Empieza pues esta gran aventura esta misma noche. Si tienes preguntas, ve con la persona que te invitó esta noche. Seguro te va a contestar, porque Dios no es un Dios de confusión, para nada. Y así empezar, ahora sí, el año nuevo con vida nueva. Que Dios te bendiga. Aquí estamos todos los jueves, 8:30. Y la semana entrante, nada más porque acaba de pasar la Navidad, no creas que no estaremos. Al contrario, tendremos algún mensaje precioso de Dios. Tanto que quiere Dios enseñarnos de su maravillosa Biblia. Vente, aquí estamos, jueves, 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga. Muy feliz Navidad. Con el festejado ahí en tu mesa, con los tuyos. El del cumpleaños. Jesús, el Mesías, el Rey del universo. Buenas noches.